tiene quirófano, pero ¿por qué? Porque esto se da en el marco de acuerdos internacionales, ¿no es cierto? Ezeiza es federal, Claro. igual que Marcos Paz. Igual yo les garantizo que cualquier penal es feo. Cuando caen las 6 de la tarde, Sí, me imagino. en el penal que sea, a veces también algún traslado de detenido, me he quedado un ratito de más y no te vienen a buscar y viene cayendo la noche. Cuando se y cierra esa puerta... y se pone feo en todo momento. Yo he hecho notas en la unidad 7 de Azul, cuando cerraban la puerta para el ingreso, nomás para hacer la nota con presos que se habían portado muy bien, y ese ruido del cerrojo... En algún lugar en algún letal. penal de La Plata, No hay en aire la cobertura nos acondicionado, han lo dicho, frío que es. miren que nosotros no cuidamos a las visitas. Sí. Éramos 3 mujeres que estábamos haciendo una nota a un detenido. Así que imagínense qué linda situación. Pero bueno, lo cierto es que Julio De Vido está preso, que sabemos cómo va a pasar de acá en más hasta que pueda estar frente al juez. ¿Cuándo se estima que puede estar frente al juez Julio De Vido después de esta inminente detención? Cuando lo requiera su abogado defensor, es en forma inmediata. Puede requerir una ampliación de indagatoria, presentarse y dar la exposición correspondiente, y dentro de un proceso escarcelatorio, si no es que ya lo han iniciado, también puede prestar la declaración que corresponda y valorar el cuadro judicial en el cual se encuentra. Es simplemente una valoración de prueba, entiendo. Por supuesto que siempre no declarar o tener un proceso de dilación de esta declaración siempre es complicado, ¿no? Ahí tenemos placas informativas, mirá, ya seguimos con esto. Cuando llegaba caminando. Así llegaba hoy. Bien, allí las dos observaciones, la calma, obviamente, Seguro. y después también uno puede decir, iba un poco más apurado, pero tampoco estaba nervioso, ¿no? Yo creo que está más nervioso el entorno que Julio De Vido. Bien. ¿Por qué? A ver, no es mi defendido, pero si fuera mi defendido, estaríamos muy tranquilos ambos. Porque transmitir tranquilidad es transmitir seguridad en la estrategia. Entonces, parte desde la conciencia cierta de que las explicaciones son reales y son verdaderas. Si él estuviera desencajado, estuviera complicado, estuviera a las corridas, sin su corbata, sin su traje, y fuera una persona distinta, se hubiera sacado su barba o se hubiera cambiado en su aspecto, estaríamos hablando de eso. ¿Sí? Es parte, los defensores utilizamos todas estas cuestiones. El cuerpo gesticula y esa gesticulación tiene una dialéctica corporal que es recibida por los magistrados al momento de las observaciones y las declaraciones. ¿Sí? Ahora, ¿será muy largo este proceso? A ver, partiendo de la base de que la justicia tiene sus tiempos y está bien que se los tome. A ver, a las apuradas nada. Las cosas apuradas no salen bien, doctor, usted lo sabe. Ahora, obvio, dilatarlo con intencionalidad política devalúa a la justicia y a la democracia. Celeridad tiene que ser sinónimo de eficiencia siempre. Si no, la celeridad es peligrosa. Y todo lo que permita allanar el camino a la verdad será siempre bueno y en cualquier tiempo y en cualquier lugar. La dilación política es, como decía antes el doctor, es un revés para la democracia. Hasta ahí el manual. Ahora Sí. dígame usted, ¿qué Sí. piensa? ¿Que va a ser rápido? ¿Que vamos a llegar al 2019 con un debido preso? Incurriría en prejuicios. Me tengo que manejar entonces por lo que pasó de aquí para atrás, Sí. que son ejemplos. No hubo caso de este tipo que no haya sido manejado políticamente. No hubo caso que no se... Pero hasta hay que enseñarle a la gente, y con todo respeto, porque no quiero usar un lugar de conocimiento supremo. No, tenemos que aprender. Cambio el tiempo y el número. Tenemos que aprender a discernir que si yo hago una especulación en este momento, quien me esté viendo tiene que dilucidarla y correrla. Es decir, que cada uno juegue su partido, pero que todos podamos entender de qué se trata. Acá se trata de una persona que manejó presupuestos millonarios en nombre del Estado y que está acusado de cohecho de coima vulgarmente. 6.900 millones bueno, de ¿cómo se dólares calcularon entre esos 2009 y 6.900? 2015. Bueno, ¿cómo se llegó a ese número? La gente común no lo sabe, pero supóngase que sea un peso o 6.900 millones. Lo importante es que en esto
el hombre, el ciudadano, el hombre común pueda dilucidar cuando hay instrumentación política y cuando no la hay. Si no, estaremos permanente mudando de cuestiones y nunca vamos a saber, nos vamos a quedar con la idea de que Devido zafó, o de que porque metimos preso a Devido y lo encontraron culpable, ya está limpia la democracia argentina. Sí. Acá hay una responsabilidad de comunicación muy grande de parte de los medios, de todos, ¿no? Yo felicito a Crónica el trabajo que ha hecho hoy, espectacular. Si la lógica de Crónica continúa como fue histórica, cuando el juez llegue a un resultado, sea el que fuere, Crónica lo va a mostrar. Sí, por supuesto. Bueno, pero esta lógica tiene que repetirse en todos lados, con el mismo equilibrio, para que haya equilibrio en la información. Una ciudadanía bien informada no tiene por qué temer. Y doctor, en relación a lo legal, los tiempos de Bonadío, de Rodríguez, ¿a dónde los llevarán? Si Julio Devido es excarcelado, como preveo que pueda ocurrir, ¿sí? O con una prisión domiciliaria, Julio Devido nunca va a escuchar la sentencia de culpabilidad. Es decir, mientras esté vivo. Estamos hablando de la excarcelación como posibilidad. A ver, lo pongo en desde otro tono político. Bien. Carlos Menem nunca va a saber, ¿sí?, si es condenado o no. Carlos Menem, con la edad que tiene, y como lo vimos en el estado que lo vimos ir a votar el otro día, ¿sí?, todavía mantiene sus fueros, todavía está en libertad y todavía anda por la calle tranquilamente. ¿Y cuántos años pasaron desde la condena de Carlos Menem? Entonces, estas cuestiones hacen... 15, más o menos. Y bueno, veamos la edad que tiene Julio Devido ahora, cuánto tiempo puede pasar, hagamos un paralelismo y otra vez vuelvo a la frase que ocupé recién, que es respecto de la habilidad de los defensores, como llamamos nosotros, para poder planchar una causa o para acelerar otra causa cuando ves la luz, porque quizás ves un sobreseimiento. Entonces conviene, en esa cuestión, acelerar y ser sobreseído. Bien, alguien que conoce muy bien estos tribunales federales es el doctor Ricardo Moner Sanz, y que ahora, frente a esta decisión de la justicia, bueno, obviamente lo que queremos es saber su análisis al respecto. Doctor, los saludamos, muy buenas tardes aquí, junto a Gabriela, junto a nuestros visitantes hoy, especialistas, tratar de entender qué pasa, qué significa esta detención. Doctor, buenas tardes. De la sala segunda, no visto de la decisión de Bonadío, porque la decisión de Bonadío todavía no puede ser apelada. Bien. La sala segunda le dijo que sí al fiscal Carlos Stornelli cuando en el tema de Río Turbio Stornelli pidió la detención de mucha gente con características preventivas antes de cualquier otra decisión. El juez Rodríguez no le hizo caso, Stornelli apeló, el juez Rodríguez no le concedió el recurso, el fiscal Stornelli fue con recurso de queja ante la sala 2 de la Cámara Federal Criminal y Correccional. Allí los magistrados Bruglia y Martín Irursun entendieron que dadas las características centrales que ya se habían probado en el expediente, había riesgo de que personajes que han tenido influencia en distintas áreas del quehacer ejecutivo podían entorpecer el avance del expediente, podían entonces, dicho en lenguaje vulgar, poner piedras en el camino, y entendieron, con la conformidad del fiscal Moldes, pero reducida exclusivamente a Devido, que era menester ordenarle al juez Rodríguez que él oficiara a la Cámara de Diputados para quitarle esto que ya va quedando como una antigüedad, que son los fueros, retornar al criterio de igualdad ante la ley, porque el fuero es de alguna manera una excepción al principio de igualdad ante la ley, y entonces detenerlo preventivamente a fin de que en libertad Devido no moviera aquellos lugares, aquellos puntos donde podía quedar entorpecida una investigación
colosal desde el punto de vista de lo que aparece económicamente en juego. Doctor, ¿cómo cree que va a seguir esta causa? ¿Qué camino va a tomar la justicia en relación a Devido? Se habla, bueno, de Ezeiza como primer destino, pero ¿la causa cómo sigue? Me acabo de enterar de que la fuerza de seguridad lo esperaban en su casa y claro, que él salió por la puerta de atrás y se fue a Comodoro Pi, ¿es así? Salió antes, cuando llegó Gendarmería parece ser que ya había salido. Bien. El tema retorna a manos del juez de primera instancia, Luis Rodríguez, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, quienes entonces tomarán todos los recaudos vinculados con el avance del expediente. Porque obsérvese que hasta aquí la exhibición de prisión o exención de prisión que ayer el abogado de él articuló no ha tenido resultado. Es decir, la causa seguirá siendo investigada como antes, pero con la tranquilidad desde el punto de vista del Poder Judicial de que Julio Devido, el arquitecto Julio Devido, hombre a quien desde el 2007 le decíamos al Poder Judicial de la Nación, cuando el juez Ballestero era el juez de primera instancia, que ya en el convenio marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas había ya rastros de descalzamiento económico. 10 años después se produce entonces una detención cautelar respecto de la persona y tiene que avanzar el expediente de acuerdo con la etapa procesal correspondiente y sustanciar, dicen que hay mucha prueba todavía pendiente de ser sustanciada. ¿Por qué considera Moner Sanz que Devido entonces va ante la justicia por 6.900 millones por el gas licuado y que no fue por el tema de las viviendas? Es muy buena su pregunta, es muy buena su pregunta. Yo creo que el 2007 no es igual al 2017. Es decir, había gente en plenitud en aquellos tiempos y nuestros esfuerzos que arrancan desde antes del 2007, en fin, hay toda una historia en la lucha respecto de las incorrecciones que cometen algunos presidentes de la República, viene de antes. Entonces, eso que usted me pregunta tendría casi una respuesta política. Es decir, es tal la cantidad de cosas que se le ha demostrado a Devido que ha podido llevarlo a esta situación. Es más, recuérdese que hasta el caso Andrea del Boca me llevó a demostrar que Devido también estaba en ese tema. Lo que aquí ocurre es, ¿y si pasara lo mismo con con quien subsiste del matrimonio, porque Devido viene desde Santa Cruz? Si pasara lo mismo en el avance de las investigaciones vinculadas con la expresidenta de la República, podríamos suponer que la Sala 2, si fuera ella, o la Sala 1, que prontamente va a perder, me parece, a su camarista preferido, a Freiler, ¿no? Sí. Podría ocurrir que la expresidenta que no puede alegar que no sabía nada de todo esto, tenga un destino similar, porque la contrapregunta es... Sí, le pregunto a usted en todo caso. ¿Cómo? ¿Qué opina usted? ¿Qué cree usted? Yo opino efectivamente que no puedo. Lo formulo por vía de pregunta. Alguien que tiene como secretarios a uno de transporte que está preso y a otro, López, a quien lo denuncié por enriquecimiento ilícito, es el que tiraba los bolsos, ¿se acuerdan? Es digamos, en un lugar semi-eclesiástico, ¿no? Sí. Entonces, Devido era una especie de recaudador central de la línea más importante, me parece, desde el punto de vista económico. No puede la expresidenta de la República
alegar de que ella no sabía absolutamente nada. La última pregunta que a mí mismo me hago es esta. ¿Y dónde está el montón de dinero que no está todavía detectado? ¿Y dónde está? No, yo no lo sé. Si no se lo diría. Ahora, con Julio De Vido preso y desaforado, ¿no? Desaforado de esta Cámara de Diputados. Sí. ¿Usted ve la posibilidad que pueda suceder lo mismo con Cristina Fernández y un desafuero desde senadores? Sí, yo creo que puede suceder lo mismo en tanto y en cuanto se pueda demostrar mínimamente la vinculación absoluta desde el punto de vista del derecho procesal penal y del derecho penal entre Julio De Vido y la expresidenta de la República. Ahora, lo que recién charlábamos, ¿no es cierto?, recién acá en piso, tiene que ver con que si hay un diputado, o en este caso cuando era ministro de Planificación De Vido, Sí. él se vinculaba con otros públicos y con otros privados. ¿No deberían estar preocupadas varias empresas privadas? Porque Sin si, duda obviamente alguna. si hay dinero de por medio, hay un prestador de ese dinero, hay un deudor, hay un acreedor, hay una persona que sabe acerca de un sobreprecio en el caso que existiera. Sí. Debe existir, me imagino, una preocupación en este momento entonces con los privados que realizaron estas cuestiones, estas comercializaciones en Río Turbio o con el gas licuado. Coincido plenamente con usted y efectivamente me llama la atención cierta demora, ¿no?, respecto de la ley penal vinculada con el empresariado, pero con el actual Código Penal, el que ayuda o ayudó a De Vido es, a mi juicio, cómplice en aquel o aquellos delitos que se le indiquen o que se le prueben a De Vido en la etapa final. Por lo tanto, yo creo que si De Vido indicara desde dónde le venía el dinero, Juan Pedro o Diego, o el que fuere, tiene que ser llamado a indagatoria. Perdón, Ricardo, el que fuere, incluso si fuese familiar del presidente Macri. Yo digo que la ley es igual para todos, así que no arrugo. Es bueno saberlo desde sus palabras, sépalo, Sí, sí. porque tiene muchísima experiencia en ser un abogado constitucionalista desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y con una experiencia inmensa en estos casos. Pero, bueno, lo que pasa es que quizá, como pasó en el caso de Fariña y también en el de López, Sí. luego de las detenciones no se vio demasiada celeridad para que se puedan resolver los casos cuando hablábamos de los privados. Sí, es cierto. Estamos hablando de empresas, incluso con los Panama Papers, ¿no es cierto? Donde luego de esta gran bomba de humo o esta foto que se necesitaba, disfrazados de tortugas con el procedimiento para llevar los detenidos a ciertos presos, que Sí. luego después las causas se mantienen ahí y vamos a otro tema, como si eso nunca existió, ¿no? Tuvimos la foto y luego vamos a otro tema cuando hablamos de los privados. Sí. Es más, hay algún fiscal, creo que fue Federico Delgado, que es un hombre absolutamente independiente y que no tiene simpatías o antipatías políticas, sino tiene simpatía respecto a la ley penal y al principio de igualdad, que más de una batalla que él ha intentado dar respecto de los tiempos actuales, más allá de si era correcto o no era correcto, medio en el camino le cortaron los pies para seguir caminando, ¿no? Así que soy de los que cree, y Carlito Saúl, aquel llamado de apellido Menem, me tiene siempre en sus oraciones, porque con el tema de venta ilegal de armas de 1995, con el tema de venta ilegal de armas, todavía está él bajo ese expediente y con la posibilidad de que subido al Senado le pueda pasar lo mismo, si hay sentencia final de la Corte Suprema. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta comunicación con Crónica Televisión, Ricardo Moner Sanz. La verdad que valoramos muchísimo su intervención en este programa. Le agradezco Gracias. su agradecimiento. Que sigan ustedes muy bien. Gracias, doctor. Bueno, nosotros seguimos acá, ¿no es Sí, cierto?, seguimos la debatiendo qué charla es lo que va a suceder profunda. con este De Vido preso.
qué sucede entonces esta noche, cómo se dan los procesos. Recién lo decía, ¿no es cierto, Ricardo Moner Sanz, que también Ahora, esta parte de los privados que hablábamos nosotros recién, esta es la ¿no? pregunta, ¿no? Porque supongo que cuando empiece el proceso, en algún momento va a tener que declarar debido, ¿verdad? Ahora puedo estar declarando, quizás. Puede estar en este momento declarando. Entonces, supongamos una pregunta ingenua. ¿Cómo juntó 6.000 y pico de millones de pesos o dólares? ¿Cómo lo juntó? ¿Como el agua caían de arriba? ¿Quién se los dio? Bueno, una Sí, es obra pública inmediato. tiene un proceso licitatorio. Correcto. En ese proceso Y hay un licitatorio, resto, pero- me imagino que hay alguna persona que quiso poner dinero para ganar esa licitación, en el caso que se compruebe, ¿no es Pero cierto? esa Tengamos persona- en cuenta que esta inteligencia, casi nadie resiste un archivo del plano político. Hoy el mejor salario de un funcionario político podría rondar, no sé, los 150, 180 mil pesos, un diputado, presidente de la nación, un cargo importante, un ministro, no sé cuánto. ¿Cómo justificás 7, 8, 9, 10 mansiones, casas, viajes, cuentas, nadie trabaja, los hijos, empleadas Bueno, ahí está domésticas? la justicia, ¿no? Bueno, Buscando pero casi nadie, elementos. hablemos desde el plano político Sí. A, B, C, hasta desde el plano sindical A, B, C. ¿Cómo lo justifica? Son injustificables. Entonces, ante esto, muy pocos resisten un archivo. Sí, en las declaraciones de la FIP hay empresarios que tampoco resistirían un archivo por cómo viven y lo que declaran. Es decir, yo enjuiciar solo a la política lo hago, lo respeto y lo entiendo. Acepto el juego dialéctico, pero Y la justicia, hay que porque yo también ampliar. hablo de la justicia. ¿Cómo termina Viven accionando bien. según los tiempos políticos o no? ¿No es así? Solo con los tiempos políticos. Esa es la realidad. Sí. Solo con los tiempos políticos. ¿Confía en Si no, esta son corte de injustificables. Lorenzetti? ¿Cómo? ¿Confía en esta corte de Lorenzetti, en esta Siempre familia confío en la judicial? Corte. Lo que decida la Corte es de confianza, siempre. Siempre. ¿Y hay algún modo que se pueda ir a alguna casación, alguna corte extraordinaria en el caso que Rusconi, el Tendría que abogado haber de algún, Vido, decida tendría que que hay plantearse algún tipo de fallo? ilegalidad Exacto. respecto de la resolución, pero estamos hablando de magistrados muy cuidadosos para esas cuestiones. No van a incurrir bajo ningún punto de vista en ningún tipo de esas nulidades que por más que los abogados defensores estemos hurgando y buscando, no encontramos. Ahora, ¿qué pasa si debido hoy en la declaración, estamos hablando de una hipótesis, ¿no? Dice, señores, yo soy inocente. ¿Qué tiene que hacer la justicia? ¿Seguir investigando, seguir viendo las causas Río Turbio? Sí. ¿Y por dónde se sigue? Y tendrá que justificar que no va a entorpecer la justicia mientras esté en libertad. Y tendrá que justificar que no se va a ahí, abstraer. perdón, usted me agregó una parte. Son Soy varios los inocente, institutos un que inocente, y determinan la encima responsabilidad de excarcelación. Pido mi excarcelación. Exactamente, y justifico que no voy a entorpecer la justicia desde los conocimientos que tenga de la política. Sí. Y quizás me hago monje tibetano. Sí. Y el dato es que ya comenzó la indagatoria con el juez Rodríguez, es decir que vamos a ver el largo transitar allí frente a los tribunales federales de Comodoro Pi, porque si empezó a hablar ahora, de todas maneras pasaron 2 años, que son algo así como más de 700 días. Esto quiere decir que entorpecer algo ahora sería una locura, una ingenuidad. Partiendo de la base de que alguien cree que hubo delito. Tiene que haber presunción sí. Si no, claro, de por inocencia. supuesto, exactamente. Las presunciones de inocencia. No se puede presumir la culpabilidad No, o no, la uno es responsabilidad. inocente hasta que se demuestre lo Por contrario. eso, la presunción es de inocencia. Está muy bien. Pero si estamos hablando de que va a dar nombre, de que va a ser todo, se estaría hipotéticamente aceptando de que hay delito. Yo no creo que un político de raza pise ese palito. Ahora, hay una cuestión Al menos en la política, al menos no lo dejaría como Como estrategia abogado. judicial. hay una cuestión de Exactamente. solidaridad, por ejemplo, ¿De quién? en un momento Debido había dicho que López era su mano derecha, luego lo desmintió. Y luego Barata, que sí, que ya está preso hace unos días en este mismo penal, creo que Marcos Paz había sido trasladado luego, ¿hay alguna manera de que Debido no haya sabido qué es lo que pasaba por el escritorio de Barata o que no haya tenido en cuenta o no haya sabido Mirá, por alguna opción hace que un minuto de memoria maniobras? para atrás y vas a ver que todos han mordido la mano del que alguna vez se le ofreció en algún Sí, no, momento. ahí no profundicemos. No profundices porque vas a tener jefes de gabinete que después son oposición. Entonces, Yo lo que te diría es que me da la sensación de que supuestamente desde el aspecto técnico deberías saber todo, desde el aspecto técnico, ¿sí? Llévalo al campo familiar. ¿Tenés hijos? ¿Vos crees que tu hijo no se va a comportar de tal manera?
puede ser que el mío, a las 3 de la tarde, esté haciendo una macana, de la que yo ignoré y que potencialmente yo daba por hecho que no iba a hacer. Técnicamente, un ministro debe saber las personas que nombran y lo que técnicamente hacen. Si después, en el momento, todo hipotético, que quede claro, alguien te acerca a algo que no corresponde y vos no lo estás viendo, tal vez no lo sepas. Igual llegás acá por una sumatoria de amarillas, claro, bueno, son varias tarjetas amarillas hasta que te sacan la ropa. No es el primer FAU, te fuiste al vestuario. Estas son varias tarjetas amarillas. Sí, los interrumpimos porque sumamos voces, ¿no? La de Eduardo Barcesat, también un hombre de derecho, también tiene su postura, y lo saludamos allí con Gaby para tratar de entender qué observación hace con respecto a esta decisión judicial y a ver hoy a Julio De Vido detenido. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bueno, entiendo que el pronunciamiento de la Sala 2 de la Cámara Federal, que es el que impone que se proceda con la prisión preventiva y la suspensión de fueros respecto del diputado Julio De Vido, y retrotrae nuestro derecho penal, que es un derecho penal de acto, es decir, lo que se juzgan son los actos, no es un derecho penal de peligro, para utilizar la terminología que se emplea en la doctrina. Y si uno examina ese pronunciamiento de la Sala 2, que da lugar a este desafuero porque ha sido, diría, ejecutoriado por la Cámara de Diputados de la Nación, lo que advierte es que todo está en términos potenciales, es decir, que la obstaculización, la obstrucción, la destrucción de pruebas, etcétera, todo sería en sentido potencial, no que se le reproche que por haber destruido esto, que por haber obstaculizado aquello, es por eso que se convierte su procesamiento sin prisión preventiva en procesamiento con prisión preventiva. Entonces, esto me parece que afecta derechos y garantías constitucionales y que estamos frente a un creciente deterioro del Estado de Derecho y que más se juegan aquí pasiones políticas y en algún caso propósitos de ejecutoria postelectoral que no se corresponden con lo que el expediente estaría acreditando en palabras de los propios autores del fallo de la Sala 2, que es el que deriva en esta prisión preventiva que está ya empezando a cumplir Julio De Vido, sin que, repito, se haya observado el debido proceso judiciario y resguardado la defensa en juicio de la persona y los derechos, y con las prevenciones que tiene nuestra doctrina mayoritaria respecto de si la prisión preventiva no es en definitiva una pena anticipada cuando todavía el que está en proceso goza de la presunción constitucional de inocencia. Bueno, todo esto está en juego en lo que ha operado. El resto son ¿cómo llamarlo? Los humores políticos y el deseo de infligir un daño en función de postura política y no de un acto reprochable debidamente comprobado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ¿no? Bueno, creo que esta situación no solamente preocupa en lo que hace a la situación personal del arquitecto Julio De Vido, lo cual ya sería más que, motivo de gravedad institucional para articular remedios y recursos federales, sino que también, proyecta un cono de sombra respecto a si va a haber alguna impugnación al momento en que la electa senadora por la provincia de Buenos Aires pretenda jurar su cargo y asumir sus funciones conforme a la voluntad popular. Doctor Barcesat, ¿esto es una persecución política entonces? Obviamente, sí, obviamente todo lo que está transcurriendo en estas causas es persecución política, donde eso no tengo, ningún tipo de duda. Comprenda a quien comprenda, pero está francamente inspirado en un deseo de destruir, no políticamente, sino judiciariamente, a una fuerza política y a una gestión política que, por lo visto, conforme el voto popular, mantiene bastante presencia en el escenario político electoral nacional, ¿no?
Bien. Doctor Barcesat, muy claro como siempre. Le agradecemos muchísimo este contacto con Crónica Televisión. Gracias. Hasta pronto, que sigan bien. Era entonces Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, que también nos ayudaba a pensar acerca del caso de Julio De Vido. Y ahora nos vamos en vivo y en directo. Sí, allí está nuestro móvil en Comodoro Pi, está Ariel Acebel, se suma a Marco. Ariel, contanos un poco qué se ve movimiento ya. Sí, Juan, Gaby, efectivamente hay movimiento. Llegaron las camionetas del servicio penitenciario, lo van a trasladar al servicio penitenciario de Ezeiza a las 15 horas. Justamente arribó Julio De Vido, se entregó, llegó en un Mercedes deportivo color negro, propiedad del doctor Rusconi. El doctor Palmeiro lo estaba esperando en el cuarto piso. El cuarto piso de este lugar está totalmente desalojado. Una frase que dijo Julio De Vido cuando llegó: mándenle un champán a la doctora Carrió. Polémica frase de Julio De Vido, el ex ministro de Planificación Federal durante el gobierno kirchnerista. Recordemos que en la Cámara de Diputados 178 fueron los presentes, 79 los ausentes, 176 votaron por la afirmación para sacar los fueros, una abstención y no hubo votos negativos. Las causas son dos. Bonadío lo acusa por presuntos sobreprecios por casi 7.000 millones de dólares en la compra de gas licuado, y el juez Rodríguez lo investiga por desvío de 270 millones de pesos en obras sin finalizar en la mina de carbón de Río Turbio. Esto es lo que está ocurriendo, chicos, en los tribunales de Comodoro Pi, mientras los medios de prensa tratan de acomodarse, y también así personal del servicio penitenciario, donde se pueden apreciar varias unidades. Vemos como hay una camioneta del Grupo Especial de Intervención del Servicio Penitenciario. Delante de la misma, otra camioneta con agentes del orden. Y después, una camioneta más, en este caso, una de color celeste, que está ubicada a la izquierda de las dos camionetas que les acabo de mencionar. Bien, Ariel, obviamente estamos atentos y el llamado tuyo es una orden. Por supuesto. Y bueno, y aquí en piso entonces queremos despedir al doctor Francone porque, bueno, ha sido muy claro. Pero bueno, se tiene que ir, no puede quedarse hasta las 5 de la tarde. Nos quedaremos con Román entonces. Gracias Muchas por gracias. haberme invitado. Muchas gracias y muy claro, ¿eh? Gracias. Placer, No, doctor. gracias a ustedes. Seguimos Hasta con luego. Román y obviamente agradecemos al doctor Gastón Francone, que se quedó en esta charla política judicial. Y que además dice que él defendería a Julio De Vido, ¿eh? Bien. Se tiene fe. Y allí la imagen y por el otro lado la tarea, ¿no?, de nuestros equipos en el lugar. Esa puerta que decíamos será la de salida, por lo obvio, ¿no?, por lo que entendemos. Esperemos que nuestras decisiones, miradas obvias que hemos tenido hasta ahora sigan funcionando, por ahora sí. Y allí parece ser que en cualquier momento desde ese lugar saldrá Julio De Vido. Ahora sí va a haber presencia fuerte de aquellos grupos que fueron hasta la casa de De Vido y ahora se van a mostrar, ¿no? Exactamente, y bueno, y hay un operativo que se está desenvolviendo en Ezeiza con un posible corte, así hay que estar atentos, un posible corte de un lateral de la autopista 25 de Mayo, donde los efectivos intentarán llevar de la mejor manera, de manera más rápida y más segura, dentro del marco del procedimiento, a Julio De Vido hasta el penal de Ezeiza. Sí, obviamente ya hay un operativo, ya todos queriendo tener esa imagen, y también obviamente Crónica va a estar en Ezeiza, en lo que va a ser la llegada de este gran dispositivo de seguridad, porque decíamos, el celeste que ves es del servicio penitenciario, de los azules vas a ver también de policía y obviamente gendarmería, Sí. ¿no? Así que va a ser un operativo fuerte, visualmente va a ser muy fuerte. Tiene una condición metafórica también, ¿no? ¿Qué Por cosa? ejemplo, Y porque da la sensación, despierta la sensación de que están llevando una persona altamente peligrosa. Bueno, se ha dado en las últimas detenciones y en los últimos movimientos. Alguna espectacularidad. Se ¿no? ha mostrado de esta manera. Ahora, esa fotografía que planteamos. Por eso digo que para mí la decisión de De Vido de llegar hasta allí por las suyas no fue un acuerdo. No lo digo ahora que se fue el doctor, sino no. se lo dije también. Y si ahora la imagen es De Vido con un chaleco, va
acompañar esta especulación mía absolutamente periodística, no más profunda que eso, ¿no? Es posible que haya habido una elección en esto está claro. Y bueno. Me pareció porque, es decir, se elude lo que era una fuerte presencia de gendarmería allí en Libertador. Allí vemos a la gente que habitualmente trabaja en Comodoro Pi, porque siempre hay consignas así de la Policía Federal que son del lugar, y los que se han sumado para el operativo para llevarlo al penal de Ezeiza, donde va a encontrar ese destino. Y así como estamos con Román, conversando un poco sobre esta decisión judicial que obviamente viene avalada por una decisión política que tuvo el Congreso de la Nación, Andrés está con nosotros, Andrés Gil, para ayudarnos a entender un poco más con respecto a esta decisión judicial y a lo que se proyecta con esta decisión. Muy buenas tardes, Andrés, aquí Román, Gaby, Juan te saluda. ¿Cómo están ustedes? Bien, tratando de entender, bueno, ahora muy atentos a lo que va a ser la salida de Comodoro Pi, porque todo indica que se va a dar el traslado tras la presentación judicial. Pero el análisis que se hace sobre este hecho, ¿cuál es? Bueno, me parece que estamos frente a un cambio cultural y jurídico muy importante, porque es la primera vez en la historia constitucional que se da un desafuero de un legislador por una causa vinculada directamente a un hecho de corrupción estructural. Un antecedente lejano puede haber sido el pedido de desafuero que hizo Angelos, que se sometió a la justicia, Sí. fue sobreseído y volvió a ejercer el cargo. Y también, de alguna manera, me parece que esto lo que va a posibilitar es que se juzguen delitos vinculados a un sistema de corrupción estructural, pero también es una suerte de justicia preventiva, porque es un mensaje para el actual gobierno y para los gobiernos que vengan, sobre que los fueros le dan inmunidad parlamentaria a los diputados y a los senadores para ejercer sus funciones, pero bajo ningún punto de vista le otorgan impunidad judicial cuando cometan cualquier tipo de delitos. Y me parece que esto es un cambio de época, Sí. es un cambio jurídico y es un cambio cultural. Y en esto del cambio de época, ¿va a haber una continuidad en cuanto a decisiones judiciales? En lo concreto ya está, porque Comodoro Pi espera nuevas declaraciones de funcionarios del gobierno anterior. Lo que uno se pregunta es si esto va a tener determinaciones de estas características, nuevas detenciones. A mí me parece que sí, porque son muchas causas que tienen como común denominador la corrupción estructural. Sí. En algunos casos el efecto ha sido el desvío de fondos, en otro caso, como lo que se está juzgando, que es la tragedia de Once, la consecuencia fue la muerte de muchas personas. Sí. Y otras causas que se están investigando, en donde lo que existe es la vulneración de derechos colectivos, como por ejemplo a tener una infraestructura digna que nos permita transitar por el país, entre otras cosas. Entonces me parece que sí, que desde el fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones, Sí. en donde de alguna manera dice hay que investigar, hay que someter a prisión preventiva a todo aquel que, aunque no se quiera fugar, pueda entorpecer la investigación, y con este desafuero que operó hoy respecto de Debido, estamos frente realmente a un cambio de época que espero que se profundice y que de alguna manera lo que está haciendo es ser consecuente con lo que los convencionales constituyentes de 1994 establecieron en el artículo 36 cuando sostuvieron, y esto es texto constitucional, que también se atenta contra el sistema institucional cuando se cometen delitos de corrupción. Hablábamos con el doctor Barcesat, también conversamos con algunos dirigentes políticos, de hecho el propio Debido hizo su defensa, al igual que uno de sus abogados, Rusconi, hablando de una decisión política, no judicial. Bueno, me parece que si dos jueces y una Cámara del prestigio que tiene la Sala 2, Sí. el prestigio que tiene Irurzur y Farah, ha determinado la necesidad de la investigación, de la detención, Seguimos con algún drama. de Debido, me parece que es un tema, Está bien. primero jurídico, que obviamente tiene consecuencias políticas. Ahora, la verdad es que estas cuestiones estructurales que juntan de un lado a la política y del otro lado a esta perversión que tiene que ver con el robo,
son dos instancias muy graves, ¿no?, cuando se juntan en este momento. Yo te escuchaba hablar de esta cuestión estructural y que también es una señal para aquellos diputados y senadores que hoy están en el ejercicio de sus funciones y también con este gobierno, que sepan que los fueros les pueden ser sacados al momento en que se considere desde lo jurídico que están realizando una malversación o cualquier otro tipo de delito, cualquier otro ¿no? tipo de delito. Por eso para mí es el punto cero la construcción de un nuevo orden simbólico en lo atinente a la cultura política y constitucional de este país. Porque se ha demostrado que, aunque una persona sea legislador, los fueros no sirven y es investigado por la comisión de un delito. ¿Y el tema de los fueros es un tema también a discutir en un orden más alto, quizás? A mí me parece que la inmunidad de arresto y la inmunidad de expresión, que vienen de las cartas forales y que tienen toda una lógica de protección de los legisladores, especialmente los legisladores opositores y críticos, es una lógica que cuando funciona correctamente hace a la plena vigencia del sistema institucional y a un funcionamiento lógico del Congreso. Ahora, cuando son utilizados de forma desviada o con una forma de desviación de poder, bueno, está el instituto del desafuero, está el instituto de la expulsión, con lo cual la propia Constitución no solamente establece las inmunidades, sino también establece las situaciones y los mecanismos como para que en determinados casos estos cesen, como aconteció hoy. Sí, claro, obviamente la pregunta cuando me refería a lo que puede pasar con otros dirigentes es porque muchos de ellos están ya con una declaratoria cercana para Comodoro Pi. El tema es la celeridad, ¿cuál va a ser? ¿Se cambiaron los tiempos en cuanto a decisiones judiciales y estas decisiones se pueden ir sumando rápidamente? Yo creo que sí, que han cambiado los tiempos judiciales y los tiempos políticos, porque la sociedad está demandando un cambio en los tiempos judiciales y políticos que no son ni más ni menos que se cumplan con los tiempos establecidos en las leyes, en la Constitución y con una nueva demanda de la sociedad, a toda la clase política. Y me parece que más allá de por quién votó la gente este domingo, la demanda conjunta es que basta de corrupción por más que hagan. Entonces, me parece que ese es el mensaje de las urnas de este domingo. Sí, sin dudas, esa parte del derecho plantea eso, y por eso también le dejábamos transmitir lo que planteaba Rusconi y el propio De Vido, ¿no?, que planteaban que era un hecho persecutorio, ¿no? Bueno, me parece que Rusconi y De Vido tienen razón. Ellos están siendo perseguidos penalmente, como cualquier ciudadano al cual se le acusa la comisión de un delito. Pero ahí decir que son perseguidos políticamente, me parece que no hay razones que lo justifiquen, y si así fuese, si se considerase un perseguido político, se hubiese asilado en cualquier otro estado americano y me imagino que lo hubiera aceptado. Entonces me parece que una cosa es la defensa mediática que se puede hacer, la defensa política, que se puede utilizar cualquier tipo de terminología, y otra cosa es, jurídicamente hablando, que es ser una persona perseguida políticamente. A tu entender, ¿qué se puede esperar entonces luego de esta detención de De Vido? Se puede esperar, respecto a este caso, que los tiempos se van a acelerar o que se van a cumplir en el marco de la ley, y me parece que es un mensaje muy claro para el actual gobierno y para los gobiernos que vienen, que se terminó en la Argentina esta idea de que la sociedad toleraba en ciertos momentos de bonanza económica o en ciertos momentos de vínculo exitista con un determinado gobierno, toleraba la corrupción. Me parece que hoy se ha generado una ruptura con esa construcción cultural que tanto mal nos hizo a los argentinos, y a partir de ahora no es solamente se va a juzgar De Vido y se van a juzgar todos los casos vinculados con el anterior gobierno, vinculados a la corrupción. Me parece que también el mensaje es para los actuales y para los que vengan. Sí, quizás como hay un borrón y cuenta nueva, ¿no?, en ese comentario, porque hasta ahora no estamos hablando de ningún empresario detenido por estos temas, ¿no? Es que justamente me parece que una de las consecuencias que se pueden llegar a generar de la investigación y del juzgamiento de estas causas es que aparezcan aquellos que se beneficiaron, que no eran funcionarios, que pertenecían al sector privado, y que en la comisión de los delitos de corrupción tienen el mismo grado de participación o otros grados, pero son tan culpables como aquella persona que desde el poder desvió fondos. Y me parece que, por eso,
nadie está exento. Si a un diputado se le quitan los fueros y se lo somete a proceso penal, bueno, mucho más se lo va a someter a proceso penal a aquellas personas que del sector privado se beneficiaron de todo este esquema y todo este sistema. Se llame quien se llame y sea pariente quien sea pariente. Sí, incluso, bueno, se supone que hay empresarios que están ganando obra pública desde hace más de 25 años. Bueno, entonces, y si esos empresarios que están ganando obra pública más de 25 años participaron, o se comprueba que participaron en este sistema, que hasta ahora llega en cuanto a la dirección y a la conducción a Julio Devido, y tendrán que rendir sus cuentas ante la justicia, necesariamente, porque me parece que hay un cambio cultural en la sociedad y también un cambio cultural en la justicia, porque ya no, me parece que no hay más lugar para los jueces tortugas, para los jueces que esperaban las elecciones y sobre eso de alguna manera manejaba más rápido o menos rápido las causas, y también porque a partir de acá hay que generar una gran reforma institucional en términos del Consejo de la Magistratura, en términos de la sanción de leyes de recuperación de activos o de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Entonces, o un Consejo de la Magistratura que genere auditorías permanentes en la labor de los jueces. Entonces, me parece que es el punto de partida, quiero creerlo, quiero apostar a ello, para un montón de medidas institucionales que se van a tomar y para muchas consecuencias que se van a generar a partir de este caso. Bien, muy amable, doctor Andrés Gil Domínguez, ha sido por conversar con Crónica, con la tarde de Crónica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, allí la imagen centrada en Comodoro Pi, sigue Román con nosotros, tratando de analizar, pero la imagen es, allí está Marco Bustamante, Ariel Acebal, la salida de Devido. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando en Comodoro Pi? A ver, Juan, tengo entendido que Devido estuvo con el juez Rodríguez y después con el juez Bonadío. Está todo dispuesto para que ya lo saquen justamente al ex ministro de Planificación Federal durante el gobierno kirchnerista. Hay bastante presencia policial. Han arribado otros 2 camiones, uno del servicio penitenciario, 2 de gendarmería, que van a ser los que custodian justamente a este cuerpo especializado de intervención del Servicio Penitenciario Federal para poder trasladar a Julio Devido. Todavía estamos esperando, están todos los medios de prensa de aquí, personal de Policía Federal que ustedes se pueden apreciar, se está acomodando al costado con sus escudos, personales de las Fuerzas Especiales. Calculamos que en media hora, 1 hora no más, estaría ya saliendo Julio Devido de Comodoro Pi para ingresar a uno de estos camiones y ser trasladado finalmente al penal de Ezeiza, chicos. Ahora, ¿te parece que es una maniobra de distracción o que hay más movimiento en algún otro lugar en este momento de Comodoro Pi o que saldrá por esa puerta Julio Devido? Mirá, todo es posible, Gaby. Aquí las fuerzas especiales y las fuerzas de seguridad se han concentrado en lo que es la parte lateral, digamos, en la izquierda, a la izquierda, mejor dicho, de la entrada principal. Claro. Queremos creer que va a salir justamente por aquí por la cantidad de efectivos que hay y por la cantidad de unidades de traslado. Pero sí, lo que vos dijiste es una de las posibilidades. Sí, se ve mucho movimiento, pareciera ser que está por salir Julio Devido, se presentó junto a los 2 jueces, dijo Ariel, Rodríguez y Bonadío, y la instancia es segundos, por lo menos el movimiento de gendarmería indica eso. Él está acompañado entonces por su abogado, el doctor Rusconi, que fue también el que lo acompañó y que lo llevó en su propio vehículo, ¿no es cierto?, de marca Mercedes-Benz, hacia los tribunales de Comodoro Pi. Allí entonces está disponiendo de un procedimiento incluso con personal femenino. Vemos entonces los movimientos que se realizan desde todavía el grupo Alacrán, como es miembro por el uniforme de ese efectivo, y también personal administrativo, como la persona que estamos viendo, para realizar entonces este traslado hacia la unidad penal de Ezeiza. Bien, allí servicio penitenciario. Chicos, si me permiten. Por favor. Justamente
¿Me escuchan? Perfecto. Claro. Si me permiten, le voy a dar el pase a Marcos, que está en otro sector, que él fue uno de los primeros en llegar, Crónica, uno de los primeros en llegar aquí a Comodoro Pi. Le va a comentar justamente cómo llegaba Julio De Vido y en qué circunstancias a este lugar. Marco. Comodoro Pi. Y como comentaba recién Ariel, más temprano llegaba Julio De Vido por una puerta lateral. Lo que es noticia a esta hora es que Julio De Vido ya tiene su chaleco y su casco. Se lo acaban de alcanzar hace aproximadamente 5 minutos y ya está todo listo para el traslado. Lo bajaron de una camioneta de esta unidad de traslados especiales al casco y al chaleco, algo que se ha convertido en un símbolo aquí en Comodoro Pi. Sí. Bueno, y parece que a esta hora está comenzando el movimiento, en este preciso momento, que indica que podrían estar por trasladar en cualquier momento a Julio De Vido desde estos tribunales de Comodoro Pi. A la espera entonces de la salida del ex ministro de Planificación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también hoy diputado nacional desaforado con 176 votos por el mediodía. Y bueno, ya se sabía que por disposición y resolución de la justicia, él entonces sería trasladado hacia un penal. No sabíamos si era Marcos Paz o si era Ezeiza por motivos de salud. Será entonces trasladado a Ezeiza, donde pasará su primera noche del día de hoy Julio De Vido, quien ya está preso luego de que le quitaran los fueros como diputado. Y todavía no lo vimos. Claro, solo vimos la imagen del Llegando. momento exacto cuando Ese- llegaba, solo ahí, eso. Solo ahí. Y ahora lo que se ve es dónde va a salir, ¿no? Sí, yo me había quedado pensando en un caso de alta espectacularidad, en principio con situaciones que merecen ser muy atendidas, pero un cambio de época, ¿no? Un cambio de época, la Argentina lo vivió en el 2001, cuando los políticos en la ciudad de Buenos Aires no se atrevían a caminar, era muy poco lo que se atrevían a caminar. Pero un cambio de época va a ser el día que alguien en el ejercicio del poder sea llevado ante la justicia. Esté quien esté, no hablo necesariamente del Como un actual efecto gobierno. solidario total, ¿no es cierto? Claro, no, pero como una reversión total, porque después de que te fuiste del ejercicio del poder, es más fácil, Chau, me fui. tiene menos costo, tiene menos desgaste frente al poder. Bien. Claro. Se suma ya Jorge Sicutín. Está con nosotros Jorge, porque claro, ya estamos a estamos instantes en del el comienzo de pase, Siempre como Noticias. faltan Estamos dentro de 10 nuestro horario, minutos. pero ya está, y analizando y viviendo, obviamente, el tema de Vido, Jorge, desde el principio, ¿no? Sí, faltan minutos más. Por esa puerta saldrá el ex ministro Julio De Vido rumbo al Hospital Penitenciario de Ezeiza. Veremos, recordemos que esto es solamente por una causa, la del juez Rodríguez, que tiene que ver con las irregularidades en la compra de gas licuado. Después le queda la otra, ¿no?, que es también que le pidieron la detención por la de Bonadío, que tiene Sí. que ver con las irregularidades en Río Turbio, en el yacimiento de Río Turbio. Así que estamos a la espera de un hecho que va a tener, verlo salir de allí a Julio De Vido, con el casco, con el chaleco antibalas, Sí. va a tener una carga simbólica impresionante. La salida ahora de Julio De Vido, así, va a ser la tapa mañana de todos los diarios. Claro. Por la carga simbólica que tiene esa imagen. Sí, recordemos que es la foto que evitó cuando el grupo Alacrán, este grupo especial de la Gendarmería, fue a buscarlo a su casa, ¿no es cierto, Jorge? Porque él en ese momento estaba siendo trasladado por el doctor Rusconi hacia la alcaldía de Comodoro Pi, y de este modo entonces se evitó que en ese momento la foto fuera ya vestido con el chaleco antibalas y con el casco, Saliendo de su ¿cierto? Sí, la foto va a estar igual. Claro. La foto de esta manera va a estar igual. En aquel, si vos querés, había más show frente a su casa, porque había también vecinos que se habían acercado, había un despliegue de gendarmería, él iba a tener que salir y caminar varios metros. Acá
En principio son pocos metros los que va a tener que caminar. Vamos a ver cuánto puede tomar las cámaras, ¿no? Así es, entonces, aguardando esta salida, porque claro, se da en el marco luego de su declaración ante los jueces que habían solicitado que luego de su desafuero lo metieran preso. De este modo entonces, y como vos bien decís, Jorge, dentro de unas horas nada más estará frente al médico legista en el marco de su detención en Ezeiza, básicamente también por sus condiciones de salud, ¿no es cierto? Hace un rato estábamos hablando que por su condición de ser diabético, él podría estar pidiendo en los próximos días una internación breve y también una detención domiciliaria. Sí, esto es lo que puede ocurrir. De todas maneras, insistimos con lo siguiente. La carga simbólica que va a tener esta foto, la imagen que vas a tener, quédate en la pantalla porque vas a tener en cuestión de minutos la salida del ex todopoderoso ministro durante toda la década. Atravesó los 3 gobiernos del kirchnerismo, los 2 de Cristina Fernández de Kirchner y el de Néstor Kirchner. Me hace pensar en el caballo de Carlos Menem, un ministro muy poderoso. Verlo salir de esa manera, con chaleco y casco, rumbo a un penal, es todo un símbolo. Gracias. Todo un símbolo. Está acá con nosotros, acompañándonos en lo que es la continuidad informativa.